Hemos estado compartiendo las últimas semanas una serie de enseñanzas titulada Cristo superior a la luz del libro de los Hebreos. Hebreos establece la superioridad de Cristo por encima de muchas cosas anteriores a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces hemos visto cómo Cristo es superior a los ángeles. Fue la primera enseñanza, Hebreos capítulo 1, luego Cristo, ¿esta es la segunda? ¿Cuál fue la segunda? Cristo superior a todos, la primera, Hebreos capítulo 1, correcto. Cristo superior a los ángeles, la segunda parte de Hebreos 1, y hoy Cristo superior a Moisés, Hebreos capítulo 3. Y quiero invitarles, si quieren leer conmigo, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 3 dice así. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Él y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. La Reina Valera dice apóstol de Dios y sumo sacerdote. Pues Él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, por favor digan conmigo, pero Cristo, los peros de Dios a mí me encantan en la Biblia, pero Cristo, era la otra parte. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Gracias, Señor, porque hoy nos guías a compartir más de ti, a conocer más de ti y a exaltarte más a ti. Úsame como instrumento de edificación, bendición, inspiración, motivación y confrontación para las vidas de cada persona, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. En los antiguos pasajes vimos cómo Cristo era superior a los ángeles, y uno diría, bueno, pero si Cristo es superior a los ángeles, pues todo lo demás es lógico que está por debajo de Cristo. No es tan lógico, porque para los hebreos Moisés jugaba un papel demasiado importante. Moisés, si bien los ángeles trajeron la ley, Moisés fue el recipiente, fue el instrumento que la recibió, hablaba cara a cara con Dios. Es decir, no había nadie en el pensamiento judío más grande que Moisés. Primero queremos ver algo que el pasaje ve, y es que Moisés fue un gran hombre. No podemos dudar de eso. Incluso el pasaje da 3 características o 3 aspectos de Moisés que todos nosotros deberíamos emular. Lo primero que dice es que Moisés fue fiel. En la Biblia, Moisés no se le conoce como un gran guerrero. Si usted quiere un guerrero, tiene a David. Si quiere un guerrero, tiene a Gedeón. Pero Moisés no fue un hombre de grandes batallas. Tampoco se nos conoce a Moisés como un hombre muy rico. Abraham era un hombre muy rico, dice la Biblia, tenía muchísimos ganados, era la forma como se contabilizaban las riquezas de la antigüedad. Job también fue un hombre rico, Salomón. Moisés no se le conoce como con grandes propiedades. Tampoco como un hombre que tuvo una gran familia. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? 2, 3, quién sabe. 2 legalmente, a lo mejor 3 por ahí, una sucursal. Pero uno no sabe. Abraham, que solo tuvo uno legítimo, hasta tiene una canción. El padre Abraham tiene muchos hijos. ¿Cuál es la canción de Moisés? Ninguna. Y tuvo más hijos que Abraham. O sea, no se le conoce como un hombre con hijos o con un gran legado familiar. Sin embargo, Moisés se conoce en la Biblia como un hombre que fue fiel. Y yo creo, mis hermanos, que una de las aspiraciones que deberíamos tener todos los hijos de Dios es ser conocidos como personas fieles ante el Señor. Ser conocidos como alguien que se pueda decir, Él fue o Él es fiel. Yo tengo muchos sueños
Pero les voy a ser sincero, de verdad, y no es falsa humildad, ustedes saben que yo no sufro de eso, pero no es falsa humildad. Pero miren, yo no sueño con una mega iglesia. Honestamente, ¿sabes? Yo no me veo con 5,000 personas pastoreando. No, para mí eso es un problema. Para mí eso no es un sueño, es un problema que Dios me puede poner. Pero yo no sueño con ser un bestseller de libros, ojalá se dé, pero no es que aspiro a eso, casi ni los menciono los libros. Ahora están en Amazon y tengo en las librerías, pero no que lo vivo mencionando. O sea, yo no sueño tengo sueños, tengo muchos sueños, pero esos no son como mis grandes sueños. Pero una de las cosas de verdad que sueño y que me aterra no cumplir, es que yo sueño con ser conocido como un hombre fiel al Señor. De verdad, yo prefiero la fidelidad a los likes, yo prefiero la fidelidad a las multitudes de seguidores, yo prefiero, no es que lo sea todavía, pero persigo más ser fiel a Dios. Si usted tiene el privilegio de estar en mi velorio, que lo dudo, porque nadie se va a morir primero que yo, pero si usted pudiera morirse primero que yo, si yo me muero primero que usted, y usted está en mi velorio y le están preguntando, ¿qué le ponemos al recordatorio? ¿Qué ponemos en la tumba? Si todavía se usa tumba, o la tumba virtual a lo mejor será, ¿qué le ponemos ahí? El epigrafe, ¿qué se llama eso? El epiteto. ¿Qué le ponemos de epiteto? Epitafio, muy bien. ¿Qué le ponemos de epitafio? Por favor, mis hermanos, si alguien puede sugerir, pónganle, aunque sea mentira, como ustedes hablan en los velorios de otra gente, que hablan mentira, y aunque sea mentira, pónganle, él fue fiel a Dios. Yo creo que lo mejor que deberíamos nosotros perseguir en nuestra vida es la fidelidad a Dios. La fidelidad es mejor que los recursos, la fidelidad es mejor que la inteligencia, la fidelidad es mejor que los talentos, la fidelidad a Dios es lo mejor que podemos exhibir y a veces es lo menos que tenemos. De Moisés, se dice la Biblia, fue fiel. Lo segundo que se resalta de Moisés en este capítulo es que fue obediente. Dice el Éxodo 40:16, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Y como si fuera una repetición, una muletilla, dice, así lo hizo. Moisés fue obediente. Dios le encomendó construir el tabernáculo, dice el pasaje, y él obedeció. Una de las cosas en las que la mayoría de nosotros fallamos es en ser obedientes al Señor. Y muchas veces somos obedientes a nuestras autoridades terrenales, nuestras autoridades en la casa, a nuestras autoridades de donde sea. Somos obedientes a tantas cosas, pero no obedecemos a la voluntad de Dios. Y a veces decimos, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me manda, a mí nadie me controla. Mentira, nosotros somos controlados o por la voluntad de Dios, o por la voluntad del otro, o por nuestra propia voluntad, pero algo nos gobierna. Y si algo nos gobierna, lo mejor que podía suceder es que sea Dios el que nos esté gobernando. Porque al final y al cabo, si no es Dios, es el otro. Bad Bunny, el salmista Bad Bunny dice en su nuevo álbum, el nuevo álbum de Bad Bunny se llama, no sé cómo son las letras, pero significan, yo hago lo que me da la gana. Algo así, ¿verdad? Dice que lo oye. Algo así, yo hago lo que me da la gana. Oye, él dice que él hace lo que le da la gana. Pero una micropartícula, una pequeña célula del coronavirus, le cerró la agenda a Bad Bunny por lo menos por un año, lo trancó en su casa por lo menos por un año, no puede cantar en ningún concierto, no puede salir de su casa. ¿Él está haciendo lo que le da su gana? Nosotros nadie hace lo que le da la gana, mis hermanos. Al final nosotros hacemos o la voluntad de Dios o la voluntad del otro. Y yo prefiero y quiero y sueño con ser el que hace la voluntad de Dios. No hay nada más peligroso que ser exitoso donde Dios no nos ha mandado. ¡Guau! ¡Qué palabra, Dios mío! Lo voy a poner, pónmelo en Twitter. No hay nada más peligroso que ser exitoso donde Dios no nos ha mandado. Que tú decir, me fue bien, pero Dios te mandó a eso. Aunque te haya ido bien, si no estás en la voluntad de Dios, estás mal y te va a ir mal tarde o temprano. Moisés puede exhibir como un logro hacer la voluntad de Dios. No siempre es fácil. La voluntad de Dios no es fácil. Y a veces la voluntad de Dios, o casi siempre, es contraria a nuestra naturaleza. Casi siempre la voluntad de Dios es contraria a nuestros deseos naturales. Hay gente que cuando ve este anuncio de que nos vamos a mudar y nuevo templo dice, wow, se te dio Ricky. No, a mí no se me dio, esta no era mi voluntad.
Y mis líderes y los que están cerca de mí saben que cada vez que una persona nos decía de parte de Dios, le queda poco tiempo en ese lugar, yo no celebraba esa profecía, yo no la celebraba. Porque apenas tenemos un año acá. Duramos 4 o 5 meses, yo me fui de viaje casi 2 meses a predicar, y con todo el dinero que pude traer, con las ofrendas y los libros, invertimos y nos bajamos aquí a construir. Éramos solos prácticamente, Ana María y yo, casi no había nadie. Ustedes llegaron después cuando vieron lo bonito. Entonces, no, mentira, llegaron. Y nos bajamos 2 meses a levantar esto, y ahora que me digan a mí que en 4 o 5 meses ustedes se van, no, a construir otra vez. No, señor, déjeme 2 años que empecé. Esa era mi voluntad. Pero nosotros no nos guiamos por voluntad propia, no nos guiamos por la comodidad, no nos guiamos por nuestros deseos, no nos guiamos por la zona de confort. Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, y si Dios da la visión, Dios da la provisión, y si Dios da el trabajo, dará los obreros, y si Dios da el lugar, con Él va a añadir las personas que se van a sumar, que van a ayudar, que van a servir, y sobre todo que se van a salvar. La voluntad de Dios es el mejor lugar donde usted y yo podamos estar, aunque estemos como estemos. Gloria a Dios. Mire, la voluntad de Dios es tan linda que anoche, después que terminamos con todo el proceso de limpieza, de camino a casa, me escribe una amiga que es amiga mía, amiga de Clemen, de Ana y de mi esposa, y me dice: pasé por el local, lo vi. ¿Cuándo es? Ella no es de la iglesia, no es de aquí. ¿Cuándo es el próximo operativo de limpieza? Quiero ir a limpiar. ¿Cuándo usted ve que una gente de otra iglesia quiere decir que quiero ir a limpiar una iglesia ajena? La voluntad de Dios, mis hermanos, trae la gente que Dios usará para cumplir su voluntad. Así que no te pongas a dar tantos números y tantos cálculos. Ven acá, Dios quiere que se haga tal cosa, ¿cómo lo haremos? Yo me lo pregunto, siempre me lo pregunto, pero no está bien. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Cómo lo haremos? La voluntad de Dios traerá las personas y los recursos y las cosas que Dios necesita para cumplir su voluntad. Porque cuando Él te dijo la voluntad, Él se sentó. Dios tiene una oficina en el cielo, y se sentó y planificó y dijo: aquí quiero que lleguen y les voy a enviar todo, pero no les voy a decir todo lo que les voy a enviar, así que lleguen. A Dios le encanta hacer eso. Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para dónde voy? Sal, y después yo te voy a guiar. Pero Señor, dame una orejita. No, Señor, salga. Dios es así. Nos toca a nosotros siempre dar el paso en su voluntad y luego ver a Dios obrando en su voluntad. Moisés fue esa persona que dio el paso, obedeció, y Dios proveyó. Lo tercero que nos enseña este pasaje es que Moisés fue el instrumento usado por Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, guiarlos en el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Le cuento rápido esta historia. Israel llegó como una familia normal, papá, mamá, hijos, nietos, a Egipto buscando socorro, buscando como inmigrantes, buscando un sitio donde comer. De repente se reproducen, crecen, tienen más hijos, y una pequeña familia se convierte en todo un clan, en toda una tribu, en los Pérez, en los Paulinos, que son muchísimos. De repente se convierten en los Rosarios, se convierten en toda una nación. Faraón los oprime, dice: no, vamos a controlarlos para que no sigan creciendo, porque aquí hay un posible enemigo, aquí hay una posible nación enemiga. En medio de esa opresión, Dios levanta a Moisés como libertador. Moisés va y se enfrenta con Faraón. Dios lo usa con poderosas plagas. Dice la Biblia que con brazo fuerte sacó Dios a Israel de Egipto. Cuando salen de Egipto, dice la Biblia, estaban frente a un gran mar y detrás tenían el pueblo enemigo, el ejército. ¿Qué haría uno? Construir yolas, rápido. Vamos, vamos, José, a construir yolas. No, Dios envió a Moisés, le dice: extiende tu vara, extiende la vara, el mar se abre. Ahí sucedieron varios milagros. El primer milagro, abrir el mar. El segundo milagro, construir una carretera en el mar, porque usted se le abre el mar y se tira y se va a hundir en el lodo, porque eso es lo que hay en el lodo. Pero Dios construye un asfalto más rápido que Odebrecht y sin evadir dinero y pagar peaje. Y le construye una carretera. Lo tercero que Dios hizo fue que puso muros en el límite para que el agua no se vuelva a caer mientras tanto, y le dio un paisaje maravilloso. Me imagino a Moisés viendo a Bob Esponja, a Congrejo, a Dora la exploradora, a Dory, a Nemo, a Popeye el marino, y Moisés empieza a ver ahí el Titanic hundido, todo empieza a verlo ahí, hermano, entre el mar. Qué bendito paisaje.
El cuarto milagro es que cuando van a tierra, viene el ejército con todas las armas ahí aprovechando el milagro. Porque el diablo es un freco, le encantan los milagros que Dios hace para aprovecharse. Y Dios agarra y usa el mar y ahoga al pueblo o a los enemigos egipcios. Después van al desierto y ahí se abrió la fábrica de milagros. Ahí fue que empezó el espectáculo de milagros. De día, en un desierto, el sol es candente, el triple de lo que tenemos nosotros acá. Dios de día le proveyó una nube que los protegía, un paraguas gigante, los protegía del sol. De noche el sol es oscuro y frío, se congela. Dios le proveyó otra nube, pero de fuego, como un pequeño sol, que les iluminaba en el camino para que no cayeran en ningún hoyo o tropezaran y les diera calor. Cuando tenían hambre, dice la Biblia, que del cielo cayó maná, una palabra hebrea que significa no hay maná, no hay nada. Cuando se hartaron de maná, Dios les mandó codornice, que es un ave, carne, ¿verdad? Cuando tenían sed, bebieron agua en un río, el agua era amarga, y dice la Biblia que Dios se la endulzó de forma milagrosa. Otro milagro maravilloso que lo resalta la Biblia es que en 40 años no se le gastaron los zapatos. A mi mujer en 40 días se le gastan los zapatos. Todo el que es esposo sabe que a la mujer no le duran los tacos ni un mes. Ellos duraron 40 años y no sonaban que los tacos. Tenían las tapitas, ¿cómo es? Las tapitas, así se llama. Señores, eso es el milagro más grande que se hizo. Ese es el milagro. Yo oro por ese milagro en mi casa. Fue hermoso. Sin duda alguna, Moisés fue un gran instrumento de Dios. Nos enseña por lo menos 3 cosas. Lo primero que nos enseña es que cuando Dios te envía al desierto, Él te proveerá, te sustentará y te protegerá allí. Yo esperaba un amén en esa parte, pero quizás usted como que se quedó, fue tan profundo que no lo analizó. Nos enseña que cuando Dios nos envía al desierto, Él te proveerá, te sustentará y te protegerá allí. Miren, en los desiertos hay fieras, hay animales salvajes. Y ningún animal atacó a Israel. En los desiertos hay bandas de delincuentes. Todavía el sol de hoy, el desierto de México con Estados Unidos, los que han ido ilegales saben, que en el desierto hay delincuentes, atracadores, etc. Tiene un nombre. Eso es ¿cómo es? Los coyotes. Bueno, aquí tenemos gente. Tenemos los coyotes. Si usted no le dan visa, usted fue a Estados Unidos por ahí. Entonces, los coyotes atacan, secuestran, matan. No, y habían en la época de Israel, y la Biblia lo muestra, no lo atacaron. Dios los protegió, Dios los sostuvo, Dios los cuidó. En los desiertos hay tormentas de arena, ninguna azotó a Israel. Hay calor terrible, ninguno quemó a Israel. Hay de todas cosas malas, nada le pasó. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos lleva al desierto, también controla la temperatura del horno cuando Él nos mete ahí. El horno donde Dios nos entra nunca estará demasiado caliente para quemarnos, ni demasiado frío para dejarnos crudo. Dios mantiene el ojo ahí. ¿Cómo se llama el botoncito del horno? En el termostato, se le puede decir. Dios mantiene el ojo en el termostato del horno del desierto cuando te mete. De tal forma de que cuando tú salgas lo cocinado, pero no salgas ni quemado ni crudo. Por eso es mejor estar en un desierto con Dios que en un oasis sin Dios. Es mejor estar en un desierto con Dios allá adentro que en Bávaro Beach Resort sin Dios, aunque haya de todo. Es mejor estar procesado y pasar la lucha que pasemos con Dios con nosotros, el Emanuel, que estar en la abundancia y en la prosperidad más grande sin Dios. Con Dios un desierto es un paraíso, sin Dios un paraíso es un infierno. Con Dios un desierto es una bendición, sin Dios las bendiciones son problemas. Gloria a Dios. Para más información, Fiesta en el Desierto. Búsquelo en Amazon. Segundo, nos enseña algo que no motiva, pero es necesario. La rebeldía, la desobediencia y la queja trae consecuencias terribles. El pueblo de Israel, el tiempo que duró en el desierto, se la pasaron quejándose. Se la pasaron de rebeldes con el líder, con los líderes. Se la pasaron murmurando.
¿Y saben qué Dios hizo con esa generación que eran los viejos que salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos? Dios los mató a todos en el desierto. Así lo dice la Biblia. La generación que salió de Egipto, los mayores, no entraron a la tierra prometida. Se estima que entre todos habían algunas 400,000 a medio millón de personas. Y cuando usted calcula lo que entraron a la tierra prometida con lo que salieron, más el tema de reproducción que tiene que haber en 40 años, porque están en el desierto, pero son humanos, usted se dará cuenta, posiblemente murieron 90 personas al día. Moisés estaba, que de día predicaba y de noche enterraba gente. De día cazaba gente y de noche enterraba. Y se le pasó 90, posiblemente, personas al día murieron. Y esas personas eran los viejos que de todo se quejaban, de todo murmuraban y por todo eran rebeldes. Ten mucho cuidado con tus palabras. A veces los cristianos que somos un poquito conservadores en esto, no hacemos tanto énfasis en el poder de la palabra, pero las palabras tienen poder y generalmente el poder es condenatorio, es para nuestro mal. Cuando usted vive quejándose todo el tiempo, cuando usted vive murmurando todo el tiempo, cuando usted vive criticando todo el tiempo, eso trae muerte, si no espiritual, hasta física a su vida. Trae sequedad, trae estancamiento. A ellos le trajo muerte física. Dios mató toda una generación en el desierto por rebeldes, desobedientes y llorones. Mire, no hay una cosa peor en la vida que un llorón. Y no un llorón que llora en la presencia de Dios, gloria a Dios. No un llorón que por todo llora, que por todo se queja. Hay gente, mis hermanos, que si usted le da agua se queja porque es demasiado agua y está muy fría. Si está muy caliente, está muy caliente. Si no le da agua también se queja. Por todo llora, por todo llora, por todo se quejan. Los quejones y los llorones, tarde o temprano Dios los mata en el desierto. Yo le dije que no iban a decir amén a eso, pero era necesario. Número 3, lo más importante de todo esto es que Moisés, según vemos en este pasaje de Hebreos, Moisés no era la avenida. Moisés era como una señal en la avenida, como un stop, como una señal esta que nos ilumina en la avenida. Moisés no era el rompecabezas, sino una pieza del rompecabezas. Esto era importante aclararlo, porque el pueblo a quien se le escribió esta carta estaba pensando volver a Moisés, es decir, a los rudimientos de la ley, etcétera. Y Dios le muestra esto en esta carta, como para decirle, tanto, dice mi esposa mucho esta palabra, tanto nadar para morir en la orilla, tanto avanzar para de repente regresar al inicio. Moisés era lo que en teología se le llama un tipo de Cristo. Cristo era el antitipo, una sombra, y Cristo la iluminación, una muestra, una representación de algo mayor que venía. Y ellos querían dejar lo mayor por volver a lo inferior. Moisés era como usted montarse en un ascensor hermoso, de esas torres que tienen ascensores que son mejores que la casa de uno, el ascensor. Yo he visto ascensores que son más grandes que mi casa. Usted se monta en un ascensor de esas torres y de repente usted dice, wow, qué ascensor más lindo, me quiero quedar aquí. ¿Le ha pasado a alguien? No, usted no se quiere quedar ahí, usted quiere entrar a la casa, a la torre. Moisés era ese ascensor hermoso que Dios usó para llevarnos al piso 7, que era Cristo. Quedarse en Moisés es como quedarse dentro del ascensor y no disfrutar la torre que el Señor estaba construyendo en Cristo. Por eso el verso 3 dice, pero Jesús merece más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor o un arquitecto, dice la Reina Valera, pero el que construyó todo es Dios. Cuando un arquitecto construye una casa, aquí tenemos un arquitecto, tenemos una diseñadora interior y tenemos una arquitecta frustrada, que es mi esposa. Cuando un arquitecto construye una casa, ¿a quién usted felicita por el diseño? ¿A la casa o al arquitecto? Usted se para frente a la casa y dice, oye, casa, pero qué linda quedaste. Wow, pero tú eres la mejor casa de este barrio, pero tú estás muy moderna, pero mira qué cornice, yo no sé qué cornice, pero mira qué cornice, pero mira qué mosaico, eso sí, ¿verdad? Pero mira qué ventana, wow, ventana. ¿Usted felicita a la casa? No, usted felicita al constructor. El quedarse en Moisés era, dice el pasaje,
quedarse en una pieza de la casa cuando tenemos al arquitecto y al constructor que es Cristo Jesús. Así que no deberíamos volver a Moisés cuando Moisés apuntaba a alguien mayor. Honramos nuestras zapatas, amamos nuestras raíces. Israel tiene una historia y un legado y una ley preciosa que hay que valorar, que hay que estudiar, que hay que abrazar en gran sentido. Pero quedarse ahí es no avanzar y quedarse a mitad del camino. Es quedarse admirando el edificio en vez de disfrutar al arquitecto. El verso 5 dice: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa, porque en él se hizo. Moisés es tipo de Cristo. Tan así que yo creo que Moisés es la figura del Antiguo Testamento que más se parece a Cristo. Moisés nace y a los días de nacido se dice que todos los niños menores, los bebés, habían que matarlos. Un faraón endemoniado, tirano, mandó a matar los niños. Cristo nace y otro tirano endemoniado mandó a matar a todos los niños menores. Dios protege a Moisés llevándolo al palacio de Egipto. Dios protege a Cristo llevándolo a Egipto. Moisés y Cristo se parecen desde la niñez. Más adelante en la adultez, Moisés, Dios le ordena que prepare una serpiente de bronce y que la levante en el desierto, porque el pueblo de Israel estaba siendo picado por serpientes y ese veneno los iba a matar. Y cuando miraran la serpiente de bronce, iban a ser sanos. Esa misma alegoría o esa misma historia la representan en Cristo, que para uno al inicio es tan chocante, diciéndonos que Cristo es como la serpiente que fue levantada en el desierto, así fue Cristo levantado en la cruz. Es decir, el veneno de la serpiente estaba matando a la gente, mirar a la serpiente les iba a dar salud. El veneno del pecado nos estaba matando a nosotros, pero mirar a Cristo que se hizo pecado en la cruz nos iba a dar la salud espiritual que es la salvación. Más adelante Moisés es otro ejemplo de Cristo cuando en el liderazgo Moisés eligió 70 hombres y los nombró como gobernadores, como líderes, para que lo ayudaran a llevar la carga de Israel. Cristo unió 70 discípulos y los envió a hacer milagros y expandir el reino. Moisés eligió 12 espías para ver la tierra que iban a conquistar, la tierra prometida. Cristo seleccionó 12 apóstoles para predicar el evangelio en el mundo. Moisés dividió las aguas, Cristo caminó por las aguas. Moisés convirtió el agua en sangre, Cristo convirtió el agua en vino. Moisés tuvo un encuentro con Dios y su rostro fue transfigurado. Dice la Biblia que brilló, que tuvo que ponerse un manto porque la gente no lo podía ver y en esos tiempos no habían cosas de los médicos, de hacer sonografía, radiografía, entonces no podían ver a Moisés. Cristo fue al monte de la transfiguración, otro monte, y su rostro también resplandeció al bajar de ahí. Moisés condujo a los hebreos a través del desierto a la tierra prometida, los alimentó con maná del cielo y les dio una agua milagrosa que Dios proveyó. Jesús nos conduce a nosotros a través del desierto de la vida que tenemos que caminar en esta tierra, pero nos lleva al paraíso prometido que es el reino, que es el cielo. Mientras tanto nos da el pan de vida, el maná del cielo que es Él, y en nuestra sed nos ha dado una agua que corre para la vida eterna que es Él también. Cristo es superior a Moisés. Moisés, por orden de Dios, agarra un cordero el día de la Pascua, lo sacrifica, su sangre es puesta en los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasó, de donde viene la palabra Pascua, pasó ver, dice la Biblia que ningún primogénito murió en esa casa. Cristo es el cordero inmolado.
perfecto como aquel cordero perfecto que no podía tener mancha ni defecto, que su sangre fue puesta no en los dinteles de la puerta, sino en nuestras vidas. Y cuando el ángel de la muerte pasa a nuestro lado para llevarnos al infierno, la sangre de Cristo nos asegura la vida eterna en él. Finalmente, Moisés muere en un monte alto. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está frente a Jericó. Y dice, Dios le mostró muchas cosas allá arriba. Y dice finalmente el verso, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés en ese monte alto, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho por Dios. Jesús fue crucificado, dice la Biblia, Juan 19, 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera en hebreo Gólgota, y allá en las alturas fue crucificado entre dos ladrones. Moisés muere en un monte alto, Cristo muere también en un monte alto. Pero Moisés, que representaba la ley, nos enseña que nosotros no podíamos acceder a la presencia de Dios a través de ella. No hay ritos, no hay leyes, no hay obediencia que usted haga que lo haga ganarse la salvación. Por eso no importa lo grande que haya sido Moisés, no era nunca ni será suficiente. Cristo Jesús, que representa al Dios hecho hombre, que es la gracia encarnada, cuando muere, en él está toda la salvación que nosotros necesitamos. Así que Moisés sube a un monte y muere y no pasa nada. Cristo sube a un monte y muere, pero pasa algo, que su muerte nos trajo vida a nosotros. Y ya que gracias a su muerte él recibió el juicio, nosotros por su muerte recibimos la salvación y la bendición que nosotros necesitamos. Moisés murió y terminó su legado. Cristo murió y a partir de su muerte nació la iglesia viva y eficaz que está todavía reproduciéndose aquí en la tierra. Cristo es superior a Moisés.